la innovación en su máxima expresión constante. Esa es la meta final y por ello se enfocan en romper el orden típico a fin de originar un ambiente creativo que fomente la creación de nuevas ideas sin la necesidad de comportamientos formales ni sistemas de planificación o control, que recuerdan que esto sí, la parte de formalizar el comportamiento y la especialización de la tarea sí era muy importante para una burocracia mecánica. Para poder llevarlo adelante se tenían que poner foco en formalizar los procesos, la manera de hacer las cosas. En cambio acá en una docrática es lo contrario. Son configuraciones que buscan la innovación y para eso tienen perfil de personas dentro de sus proyectos que son creativas y necesitan como un ambiente distendido de trabajo, lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, con determinados sectores de Google. Vieron que es muy habitual escuchar decir que pueden llevar sus mascotas, que trabajan de una manera distendida, que no es que tienen una oficina específica, ahí van encontrándose el departamento de... no conozco las departamentalizaciones de Google, pero para que ustedes entiendan, no es que específicamente van a encontrar finanzas por acá, contable por allá, administrativo por allá, sino que trabajan distendidos dentro de las instalaciones de su organización. O que antes de la pandemia ellos también trabajaban home office y eso le permite determinada... que el personal se sienta a gusto y relajado para poder crear. Las características, es altamente orgánica. Vieron que cuando comenzamos con la unidad 2 dijimos que había modelos generales, genéricos, que eran los modelos de estructuras orgánicas y las estructuras mecanicistas. Acá en la orgánica era donde había poca formalización del comportamiento, mucha innovación, posibilidad de crear, mucha dinámica en la manera de trabajar. Existe una alta especialización horizontal de tarea basada en la capacitación formal. Implica una tendencia a agrupar los especialistas en unidades funcionales para propósitos internos. Recuerden que cuando hablamos de unidades funcionales, ¿sí? Vieron que para Gili, la burocracia mecánica, él la llama funcional, estructura funcional. Entonces ahí es cuando se agrupan por departamentos las distintas funciones. Y cuando hablamos de especialización horizontal de la tarea, tiene y hace referencia a la cantidad de trabajo de distintas tareas que se llevan adelante en un mismo puesto de trabajo, ¿sí? Implica una tendencia a agrupar los especialistas en unidades funcionales, ya lo dije. El marco necesario de confianza en los dispositivos de enlace permite orientar a la organización en un proceso de ajuste mutuo como mecanismo coordinador clave. También esto lo vieron, recuerdan que hay 5 tipos de mecanismos de coordinación. ¿Cuáles eran ellos? Uno es el ajuste mutuo, que entre los trabajadores, en los empleados, se iban organizando entre ellos y colaborando entre ellos para poder llevar algo adelante, ¿no? ¿Y cuáles eran los otros 4 mecanismos? Son de la unidad 2. Supervisión directa. Muy bien. Estandarización de los procesos de trabajo. Sí. Estandarización de la producción de trabajo. Muy bien. Y estandarización de la destreza de los trabajadores. Bien. Y junto con el ajuste mutuo, perfecto. De a y poquito después, vamos viendo. la profe agregó uno, que era sexta, que es de las reglas. Bien. Era Nosotros en general, está bien que incorporen lo que dijo la profesora Angélica, pero en general vamos a basarnos en estas 5 de Mixler, al menos para llevar adelante esta práctica que tenemos hoy, ¿sí? Eso de las reglas está igual enfocado a, vieron que tenemos estandarización de las destrezas o habilidades o estandarización de los procesos de trabajo. Y también está de los procesos de trabajo, ya dije, ¿no? Sí, muy bien. Quiere decir que se formalizan la manera de hacer las cosas. ¿Cómo, en eso de las reglas? ¿Cómo, quién va a estar designado a tal trabajo?
cómo lo va a llevar adelante, cuáles son sus recursos, ante una dificultad, ante quién debe dirigirse, es como que queda todo bajo los manuales de procedimientos que conocemos dentro de una organización. Descentralización selectiva hacia y dentro de estos equipos, o sea que cuando hablábamos de tipos de capacidad o desde el lápiz estratégico lo que comparten para no delegar, no tenemos que confundir delegar, sino que comparten con distintas partes de la organización o con personas el poder en tomar decisión en algunas cuestiones. Acá a estos equipos se le dice que es descentralización selectiva desde el lápiz estratégico a estos equipos porque les designan la responsabilidad de alcanzar la meta final, que es entregar ese producto o ese servicio de ese proyecto a sus clientes. Profe, yo tenía Están esa duda. ubicados. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre delegar y descentralizar? Delegar es que la persona que está delegando determinado tarea, lo que está haciendo es, se está desligando a esa persona de esa tarea y asume la responsabilidad por completo a quien se la delega. En cambio, cuando hablamos de centralización o descentralización, hablamos de compartir, porque desde el lápiz estratégico no es que pierden el control de lo que están trabajando esos distintos sectores o como en este caso los equipos de trabajo. Ellos están informados al tanto. En definitiva, la última palabra la va a tener el lápiz estratégico. Pero si bien el equipo acá es responsable de ese proyecto, están todos con la responsabilidad los miembros de ese equipo por igual, pero deben informar al lápiz estratégico de los resultados. ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno delega, es como que yo te digo, bueno, Diego, mira, vos tenés que hacer esto del trabajo y vos sos responsable íntegramente por eso. Cuando en este caso se trabaja en equipo, no, el responsable es el equipo. Y en definitiva, si hay algo que no está funcionando como corresponde, el lápiz estratégico de esta organización puede intervenir. Ah, buenísimo, listo. Me quedó muy claro. Gracias. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Bien, entonces esta descentralización selectiva hacia y dentro de los equipos están ubicados en varios lugares de la organización e incluyen mezclas de gerentes de línea y expertos operativos y staff. Es como que ¿vieron cuando vimos los flujos de comunicación? Que estaba el de constelaciones por equipos de trabajo, o las constelaciones de trabajo. Bueno, la docracia tiene esa manera. Tomo a alguien puede ser de distintos departamentos, de distintas líneas medias, o de distintas partes de la organización. Recuerda que teníamos la tecnoestructura, el staff de apoyo, el núcleo operativo, la línea media. Entonces voy a tomar personal de cada uno de esos de acuerdo al proyecto que yo quiero llevar adelante. Por eso, si bien hablamos que tiene como positivo la dinámica, la flexibilidad y la posibilidad de innovar, también tiene que ser empresas que estén muy bien organizadas, muy bien en claro su manera de trabajar. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos mezclando muchos perfiles de personas y eso en definitiva, si no está aceitado, puede traer dificultades al momento de coordinar la manera de trabajar. La principal ventaja de la docracia es que supone un buen método de motivación para los empleados. Es lo distinto que ocurre con la burocracia mecánica cuando todos tienen que hacer todos los días lo mismo de determinada manera porque está orientada a la especialización de las tareas. En cambio acá puede ser una manera de verse motivados de que están trabajando en distintos proyectos y que tienen esa adrenalina del día a día, ver cómo avanza y que pueden cambiarlo sobre la marcha. Todos pueden optar por desempeñar cargos de responsabilidad. Esto ayuda a que se sientan valorados dentro de la empresa y se abra la hora de colaborar con los demás en la toma de decisiones. Además, el afrontar nuevos retos con continuidad evita caer en la rutina. Es útil para fomentar el trabajo en equipo y la flexibilidad en el trabajo. Los empleados deben ajustarse a las necesidades de los clientes. Aplica en contextos dinámicos y complejos, que son las condiciones que necesita una innovación sofisticada, que implica esfuerzos integrados de expertos.
Acá estamos hablando de una innovación sofisticada, compleja, porque generalmente las personas que forman parte de una docracia en su totalidad son profesionales, perfiles diferentes de distintas disciplinas que están trabajando para poder llevar adelante un proyecto. Y ustedes saben que cada disciplina tiene un perfil de persona propio. Por ejemplo, como tenemos acá el perfil del contador público o el perfil del licenciado en administración. Entonces, cuando nos juntamos a trabajar, no sé, con alguien de diseño, con alguien de abogacía, con alguien de ingeniería, bueno, se juntan cada uno de nuestros perfiles y ya tenemos una manera ahí de incorporar complejidad al trabajo. Las desventajas son, solo es para aquellas organizaciones que necesitan un alto nivel de innovación, es más complejo identificar los problemas y sobre todo la persona a quien acudir para resolverlo, como dijimos hace un rato, ineficiencia ante la falta de autoridad y coordinación. Si hay algo en el proyecto que no esté funcionando, ¿a quién le atribuimos esa responsabilidad si todos responden por igual? O si alguien del lápiz estratégico del cliente quiere saber sobre los avances de su trabajo, ¿a quién tomamos como referente de eso? En general se toman decisiones en el momento y esto puede ser bueno o no. La autoridad se basa en la competencia y no en jerarquías, por lo tanto a veces se pierde la diferencia entre el lápiz estratégico y la estructura. Y vieron que tiene una forma particular esta organización. No sé, algunos la ven como un sellito y otros como un honguito. En los otros tipos de estructuras, si recuerdan, teníamos diferenciado las distintas partes de la organización. Por acá estaba el ápice y se diferenciaba, por acá estaba la tecnoestructura, por acá el staff de apoyo y acá el núcleo operativo, pero había líneas divisorias. Acá, en una docracia, pareciera que es todo un conjunto único, ¿no? Bien, hasta acá llegamos con la docracia. ¿Alguna duda al respecto? ¿Se comprendió? Sí, profe, se entendió ¿Entendió? Bueno, perfectamente. voy a esperar un ratito para avanzar porque hay dos chicas que se están queriendo conectar hace un ratito y se ve que se les genera algún tipo de error. Ahí se pudieron conectar. Bueno, ¿tienen por ahí a mano los casos de análisis de la unidad 2? Sí. Muy bien. A diferencia, disculpen, de la primera parte donde siempre los alentamos a que ustedes lo sigan casa a clase, como es en su mayor parte mucho contenido teórico, en definitiva ustedes luego pueden ir manejándose. Lo que sucede en esta segunda parte, y no sé si ustedes lo notaron, es que hay que tener esos conocimientos generales de la unidad 2 para luego poder identificarlos puntualmente en cada una de las organizaciones que estamos trabajando. Entonces, si no comprendemos bien de base la unidad 2, se nos va a ir complejizando entender las unidades 3 y 4. No sé si ustedes más o menos se dieron cuenta de eso. Sabemos que acá tenemos dos autores para leer, Mixer y Gili. Yo les recomiendo que si bien es más tedioso, porque a mí también me resultó así, arranquen con Mixer, que tiene un vocabulario más tecnicista, que cuesta seguirle la lectura, pero es quien en definitiva desarrolló extensamente cada una de estas características. Porque si solo se van a basar en leer Gili, Gili tomó su análisis en función de lo que estudió de Mixberg. Entonces, hay cosas que pasa por alto y que si ustedes no las tienen presente, por ahí les va a quedar medio en el tintero solo leerlo con Gili. No sé si me siguen la idea. Sé que es más engorroso y que generalmente no nos amigamos a primeras con Mixberg. Pero bueno, es mi propuesta y mi propuesta es que traten de seguir esto clase a clase porque parece mentira, pero no nos falta mucho. Para mí es como que se está pasando muy rápido. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el caso que está desarrollado más
en detalle, que es el primero, el de caso Gutenberg y asociados. Lo que nosotros vamos a tener que analizar de este caso es identificar las 5 partes de la organización, para que lo tengan en cuenta. Yo los voy a leer ahora y después lo vamos a desarrollar juntos. ¿Dónde encontramos los mecanismos de coordinación? Y también especialización de la tarea, de los puestos de trabajo, que ahí es donde se nos complica un poquito. Entonces, a medida que vamos a ir leyendo, vayan tomando ustedes nota o remarcando, señalando sus apuntes para luego ir respondiendo a esas cuestiones. Bien, caso Gutenberg y asociados. Parámetros de diseño. Gutenberg y Asociados es una empresa radicada en Buenos Aires. La tarea comienza todas las mañanas a las 7:30, horario en el que deben presentarse todos los operarios en el domicilio de la empresa. Los operarios dependen de un capataz, quien todas las mañanas les informa las actividades del día, planificadas la tarde anterior por el Departamento de Diseño General. El Departamento de Diseño no explica los procedimientos a seguir, sino solo las características de las órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos. Y si existiera una duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz. Que voy a ir corriendo un poquito acá. El departamento de diseño, si bien en sus comienzos estaba integrado por personas de experiencia, actualmente es requisito para integrarlo ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. El área contable está integrado por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa sobre la marcha de los negocios y se ocupa de la gestión financiera, dependiendo directamente de él 5 personas abocadas a tareas administrativas y de control de costos. El departamento de diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción encargado del control y supervisión de los mismos. El manejo de la empresa está en manos de sus propietarios, quienes luego de reunirse con el contador y gerente de producción para enterarse de la marcha de los negocios, formulan los objetivos a alcanzar, delineando los detalles de la implementación en reuniones mensuales con ambos gerentes. Bien, acá primero vamos a identificar qué personas están integrando cada una de las 5 partes de la organización de acuerdo a Mixber. Que hagamos un breve repaso. ¿Cuáles eran esas 5 partes de la organización para Mixber? El ápice estratégico, la tecnoestructura, la línea Bien. media, el staff de Sí. apoyo y el núcleo operativo. Perfecto. Y aquí, en el ápice estratégico de Gutenberg y asociados, aquí nos encontramos. Por ahí, en los últimos párrafos lo dice. ¿Qué creen ustedes? Supongamos que estamos gerente de producción. en el ápice estratégico, el contador, ¿Pueden ser No. los propietarios, profe? los propietarios. Justo antes de que digan los propietarios, imaginen que no estamos hablando puntualmente de Gutenberg, alguna organización. ¿A quiénes podemos encontrar en el ápice estratégico? Si hablamos de una pyme, a sus propietarios, o a la persona responsable de un emprendimiento. Y si estamos hablando de una organización, de una gran empresa, estamos hablando de sus CEOs, de sus equipos directivos, ¿sí? Que son en definitiva los que tienen los lineamientos generales que planifican para la organización. Aguárdenme un segundo, por favor. Un segundito, ya vengo.
Disculpen, ¿qué me decían de la línea de producción que no llegué a escuchar bien? ¿Alguien por ahí dijo línea de producción o me pareció? Dije gerente de producción. ¿En el lápiz estratégico? Sí. No, estarían No, en la línea media. Esa línea media, sí. Los distintos gerentes de los distintos departamentos serían la línea media, que cada uno tiene sus funciones y responsabilidades designadas, ¿sí? Bien. Acá, en el lápiz estratégico, que es en este caso específicamente de Gutenberg, encontramos a los dueños, son quienes van a realizar una supervisión directa y los que están en relación con el entorno, como cuando vimos y lo explicamos en el nivel estratégico, la unidad número 7. Y son los que formulan la estrategia a seguir para la organización. Y en este caso, como bien ustedes dijeron, el manejo de la empresa está en manos de sus propietarios, ¿sí? Que lo mencionaba en los últimos de los párrafos. Y en la tecnoestructura, ¿a quiénes encontramos? ¿A qué se dedicaban en la tecnoestructura? A ver, hagamos un repaso de la teoría. Apuntes, no hay problema. Era la normalización de las tareas, que afectaba a todos los trabajos. Muy bien, la normalización de los procesos de trabajo, perfecto. O sea, la tecnoestructura le daba soporte al resto de la organización y eran quienes, en función de esta idea, de esta estrategia a seguir que diseñan en el lápiz estratégico, le hacían esa bajada de línea, esa solicitud a la tecnoestructura y eran los que definían la manera, los procesos de las maneras de hacer las cosas. Que no quiere decir, y atención con esto, que porque la tecnoestructura lo diseñe, lo formaliza los procesos, sean los encargados de llevar adelante la actividad, la tarea de producción. ¿Se entiende? Ellos lo formalizan, normalizan la manera de hacer las cosas, pero y brindan ese soporte técnico, si queremos llamarlo de alguna manera, si algo falla en el proceso, pero no son los encargados de realizar la producción específicamente. Entonces, haciendo esta aclaración desde la teoría, ¿a quiénes encontramos nosotros en Gutenberg, en la tecnoestructura? Repasemos un poquito a quiénes encontramos. Acá tenemos a los operarios, al departamento de diseño, al área contable, al gerente de producción y a los dueños. De todos esos, ¿quiénes estarían dentro de la tecnoestructura? ¿Quiénes son los encargados de formalizar la manera de hacer las cosas? ¿Puede ser el gerente de producción, profe? Dijimos hace un ratito que el gerente, digamos que la parte que se lleva adelante, la normalización, la manera de hacer las cosas, no eran quienes hacían la producción específicamente. Así que ahí ¿El departamento no de estaría. diseño? Muy bien, el departamento de diseño. Pero igual, Matías, está bien porque estamos ahora, por eso quiero que se animen, porque a veces hay una delgada línea que separa los conceptos y que no es que estén mal orientados, sino que necesitamos aclarar algunas cuestiones nada más. Pero anímense y participen. Tenemos la parte de diseño, muy bien. Entonces, la tecnoestructura es parte de la organización en la que encontramos a los analistas, así como a el personal de apoyo, responsables de la normalización. Cuando nosotros hablemos de formalización, normalización, estandarización o sistematización, cuando lo veamos así en la teoría o en los casos de análisis, estamos hablando de sinónimos, ¿sí? Está formada
por analistas que no son directivos y no participan en el flujo de trabajo. Por eso es que no iría acá el gerente de producción, sino que diseñan y planifican. Y pueden haber de dos tipos. Los analistas de adaptación, que se ocupan de estudiar los cambios necesarios que hay que introducir en la organización, y los analistas de control, donde su función consiste en la búsqueda de estabilidad y normalización de las pautas de la actividad de la empresa. Esto de control es cuando hace un rato creo que Diego había dicho que la profesora Angélica agregó la normalización o estandarización de las reglas, y yo le dije que eso está enfocado en los manuales de procedimiento, que todo quede registrado, quién va a ser la persona responsable, qué tarea va a hacer, cuáles van a ser sus recursos asignados, cómo va a tener que actuar ante determinadas situaciones. Bueno, eso tiene que ver con los analistas de control. Ellos van a ser los que diseñen esos procesos. En cambio, los de adaptación son aquellos que, bueno, yo puse en marcha determinada manera de hacer los procesos, de llevar adelante, pero veo que hay algo que no está funcionando, entonces debo corregirlo y adaptarlo para que funcione adecuadamente. Y como bien ustedes dijeron, acá en este caso la tecnoestructura está compuesta por el departamento de diseño, que fíjense que en el enunciado aclarado no explica los procedimientos a seguir, sino solo las características de las órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos y si existiera una duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz, y requieren que sean egresados de la Escuela de Artes Visuales. El staff de apoyo. ¿A quién encontraríamos acá en el staff de apoyo? ¿Quieren que repasemos a quienes encontramos en el texto? Tenemos a ¿Puede los ser el contador? Muy bien, el contador, el área contable. ¿Por qué? Porque en el staff de apoyo vamos a encontrar a todos aquellos que nos brinden asesoramiento, un apoyo que no esté ligado ni con la manera de formalizar, la manera de hacer las cosas, ni con la actividad propiamente de producción o de brindar servicios de la organización, sino que nos brindan este servicio de asesoramiento, como en este caso puede ser el área contable, puedo tener un departamento de legales, puedo tener área de limpieza, puedo tener un bufete en mi organización, puede brindarle una asistencia médica, siempre y cuando esté dentro de mi organización, o bien puede ser que tenga contratado un determinado consultorio, ¿sí? O que a mí, mis empleados, si estamos hablando de un centro médico, le estoy brindando un plus, un beneficio de atenderse en determinado centro. Acá tenemos al contador. Muy bien. Entonces, el staff de apoyo es esa parte de la estructura organizativa que se encarga de proporcionar apoyo a la organización fuera del flujo de trabajo de operaciones. Son un conjunto de unidades especializadas que no participan directamente en la producción de bienes y servicios, sino que su objetivo consiste en apoyar a la organización mediante la prestación de tareas y servicios especializados, como lo pueden ser limpieza, seguridad, etc. Y acá puntualmente en Gutenberg tenemos el área contable, está integrado por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa sobre la marcha de los negocios y se ocupa de la gestión financiera. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Podemos seguir avanzando? Sé que es mucha información y que puede ser un poco abrumador, ¿no? Pero lo importante es que a medida que avancemos ustedes más o menos vayan relacionando. ¿Se sienten orientados? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Le hago Muy una bien. consulta? Sí. ¿Esto después lo va a subir al Classroom, o sea, la resolución de los casos? Les puedo compartir únicamente este, que lo tengo bien desarrollado, Claro. como para que es Buenísimo. el más extenso en definitiva, este Gutenberg. Los otros no tienen tanto nivel de desarrollo como este, pero sí se los subo después, para que al menos tomen una guía. Buenísimo, profe, gracias. Y en la línea media, acá, ¿a quién encontramos?
que ya antes lo habían dicho. Al gerente de producción. Muy bien, al gerente de producción, porque ahí sí él tiene designado sus funciones específicas para poder atender que se lleve la producción del bien o servicio que la organización brinde. En este caso, Gutenberg es una empresa de imprenta. Entonces, esta línea media encontramos a los directivos que vinculan la dirección general con el núcleo de operaciones. Las funciones que se le atribuyen son enlace vertical, ascendente y descendente, porque ellos están en la línea media, así que van a articular la bajada de línea que les da el lápiz estratégico, el grupo directivo de mi organización, se la van a bajar al núcleo operativo, es como que lo canalizan y lo transmiten. Y lo mismo, lo que ocurre en el núcleo de operaciones, ellos lo van a tener que elevar al lápiz estratégico. Hay un enlace horizontal entre ellos, hay distintos departamentos de los gerentes de línea media, donde van a estar ellos comunicados y entrelazados entre sí. Y son los responsables de tomar decisiones y resolver problemas, es un ámbito de actividad. Cuando desde el lápiz estratégico, al momento de definir la estructura de la organización, determinan cuáles son los departamentos y los nombres, las personas, funciones y responsabilidades que va a tener cada uno de ellos, luego el gerente va a ser el encargado de poder llevarlo adelante de acuerdo a esas funciones que se le atribuyeron, ¿sí? Él va a tener que llevar adelante toda la gestión con los objetivos que le fijaron específicamente, en este caso al área de gerencia de producción, con los recursos que tenga va a tener que administrarlos, llevar adelante la gestión para luego rendir cuentas de los objetivos si se cumplieron o no. Y en este caso teníamos al gerente de producción que formulan los objetivos a alcanzar, delineando los detalles de implementación en reuniones mensuales con ambos gerentes. El contador Juan Pérez se ocupa de la gestión financiera. Y el departamento de diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción encargado del control y supervisión de los mismos. Y acá vamos a hacer una aclaración. Nosotros en la línea media podemos tener la primera línea de responsabilidad o responsables de segunda línea. Y acá en la primera línea lo encontramos a los gerentes de producción y en la segunda línea a los supervisores y capataces, ¿sí? Que en definitiva están en esa línea media de control. Y en el núcleo operativo, ¿a quiénes encontramos? Los operarios. A los operarios trabajadores. específicamente, muy bien. El núcleo operativo es el encargado del trabajo básico de producción de bienes y servicios. Las funciones básicas que desarrollan son aprovisionamiento de los inputs, producción, comercialización, apoyo a las funciones previas. Los operarios, acá en Gutenberg nos decía que dependen de un capataz, que sería esta segunda línea de media, y en todas las mañanas les informa las actividades del día planificadas la tarde anterior por el Departamento de Diseño General. El Departamento de Diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción encargado del control y supervisión de los mismos. Muy bien, hasta aquí vimos las partes de la organización. Ahora vamos a ir a los mecanismos coordinadores, que vamos a repasarlos nuevamente. ¿Cuáles eran? Ajuste mutuo, supervisión directa. Sí. Los vamos a repetir hasta que nos queden grabados, como tatuados. Que no Estandarización del trabajo. Y, Estandarización de los procesos de producción. muy bien, estandarización de los procesos de trabajo, estandarización de los procesos de producción y la estandarización de, de habilidades o destrezas. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de adaptación mutua, decimos que la adaptación mutua consigue la coordinación del trabajo mediante la simple comunicación informal. En este tipo de mecanismo, el control del trabajo corre a cargo de quienes los realizan. Generalmente en esta adaptación mutua, cuando comenzamos a ver
la unidad 2, lo veíamos en la parte baja, ¿sí?, de la pirámide, que decíamos que se explicaba desde la teoría que no eran tareas generalmente complejas y que ante alguna dificultad o inconveniente, si no era de alta complejidad, entre compañeros podían solucionarla. Entonces, aquí nos encontraríamos acá en la parte de adaptación mutua, adaptación o ajuste mutuo. Cuando dice que el departamento de diseño no explica el procedimiento a seguir, sino solo las características de la zona de exclusión, ya que todos los empleados conocen los mismos. Muy bien. El departamento de diseño no explica los procedimientos a seguir, sino solo las características de las órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos y si existiera alguna duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz. Perfecto. Así que ahí encontraríamos a los empleados que están dentro del núcleo operativo. Cuando hablamos de supervisión directa, encontramos que hay un nivel de jerarquía, ¿sí? Desde el ápice estratégico pueden supervisar de manera directa, controlar a las distintas líneas medias, de las líneas medias a sus subordinados, ¿sí? Hay una línea jerárquica vertical que se da, que generalmente nos lo muestra el organigrama. Si yo les hago una pregunta, ¿es lo mismo hablar de estructura que de organigrama? ¿Ustedes qué me responderían? No, profe, No, ¿por qué? porque si no me equivoco, la estructura muestra cosas que el organigrama no. Es decir, los dos mostrarían lo que sería la forma en la cual está estructurada la organización, pero por ejemplo, el organigrama no te muestra la comunicación que hay dentro de la organización. Y en la estructura vos no definís esas cosas. El organigrama nos muestra la forma de comunicación formal. Claro. ¿Cuáles son los puestos, las áreas, quiénes los ocupan? En algunos casos nos pueden mostrar las tareas que tienen asignadas en cada uno de esos puestos y los nombres de los responsables. Pero no es sinónimo de estructura, porque la estructura, dentro de ella podemos llegar a encontrar el organigrama, pero como un dato. La estructura es la forma en que se dividen las tareas y cómo se dan los mecanismos de coordinación en la misma. Y ahí le sumamos todos los demás. Es como que la estructura es el esqueleto de mi organización. Entonces, cuando hablamos de estructura no es lo mismo que organigrama porque no son sinónimos. O sea, en el organigrama no me muestra todo lo que pasa dentro de mi organización. Si se fijan, nosotros vimos distintos flujos, ¿no?, en la unidad 2. Uno de ellos era la formal, que estaba dado por el organigrama, pero después teníamos la informal, que estaba dada por el sociograma. Y después teníamos distintos flujos de constelaciones de trabajo. Todo eso se ve dentro de una organización. Entonces, muy bien lo que ustedes por ahí decían. Entonces, la supervisión directa, a medida que una organización supera su estado más sencillo, suele recurrirse a un segundo mecanismo de coordinación, la supervisión directa. Consigue la coordinación al responsabilizarse una persona del trabajo de los demás, dándoles instrucciones y controlando sus acciones. Entonces, acá, ¿dónde encontramos eso? La supervisión directa. No eran los operarios, propietarios, digo. Sí. Sí, ¿dónde más podemos encontrarlo? Cuando dice que los operarios dependen de un capataz. Muy bien, Por cuando eso. dice que los operarios dependen de los capataces, sí. Y después voy a repasar, vamos a subir así repasamos. ¿Dónde más ustedes ven que hay supervisión directa? Con Por el ahí está. contador.
Muy bien. Uno es acá. El departamento de diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción, encargado del control y supervisión de los mismos. Así que acá hay una supervisión directa de la línea media hacia abajo. Y después acá, donde dice el área contable está integrado por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa sobre la marcha de los negocios, se ocupa de la gestión financiera y dependen de él directamente 5 personas que están abocadas a tareas administrativas y control de costos. Perfecto. Un poquito más. Y luego tenemos la normalización, estandarización. Vamos a comenzar con la estandarización de los procesos de trabajo. ¿En dónde se da? ¿En qué parte de la organización? ¿En qué parte de las 5 se da la estandarización de los procesos de trabajo? La tecnoestructura. En la tecnoestructura. Muy bien. Entonces, acá se normalizan los procesos de trabajo cuando el contenido del mismo queda especificado, es decir, programado. Y voy a insistir con esto. Cuando hablamos de estandarización, hablamos de normalización, de sistematización y de formalización, ¿sí? Lo podemos encontrar de esa manera. ¿Y dónde creen ustedes que en qué parte del texto se define cómo se deben realizar las cosas? ¿En qué parte Cuando dice del que las texto? tareas comienzan todas las mañanas a las 7 de la mañana, Sí, pues sí, ahí hay una parte. Todos los días los empleados ingresan 7:30 y comienzan a trabajar. ¿Y cómo saben ellos lo que tienen que hacer? el capataz, que le tienen que informar. Muy bien, el capataz, de acuerdo a lo que el departamento de diseño acordó la tarde anterior, el capataz le informa cuál es la tarea del día. Ahí están normalizados los procesos de trabajo. La tarea comienza todas las mañanas a las 7:30, horario en el que deben presentarse todos los operarios en el domicilio de la empresa. Los operarios dependen de un capataz, quien todas las mañanas se les informa las distintas actividades del día planificadas la tarde anterior por el departamento de diseño. Bien. Si hablamos de estandarización, esperen que se me corrió todo. Si hablamos de estandarización de producciones de trabajo o normalización de los resultados, acá se normalizan los resultados al especificarse los mismos, como puede darse con las dimensiones del producto o del rendimiento. Una vez normalizados, se predeterminan los nexos entre las tareas. O sea, acá, cuando hablamos de estandarización por procesos de trabajo, se define la manera en la que se van a hacer las cosas. Y cuando hablamos de estandarización de las producciones de trabajo, está orientado específicamente al resultado, a la cantidad de lo que quiero, calidad de lo que quiero producir o brindar un servicio. Entonces acá, ¿dónde lo encontraríamos? Sí, ¿qué parte del ejercicio de Gutenberg, del texto, perdón, nos está indicando de qué manera buscan garantizar la calidad de esos resultados? Cuando dice que el departamento de diseño, si bien en su comienzo estaba integrado por personas de experiencia, actualmente piden requisitos que sean, Muy bien, ¿y cuál es el requisito? que se integraron en ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. Perfecto. Esa característica
que ahí les comenta Diego, el departamento de diseño, si bien en sus comienzos estaba integrado por personas de experiencia, actualmente es requisito para integrarlo ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. ¿Por qué? Porque ese requisito es lo que nos va a garantizar, brindar calidad a las producciones que yo realice, ¿sí? Al resultado que yo estoy esperando para brindarle un bien de calidad o un servicio, en este caso un bien porque es una empresa gráfica, a mis clientes. ¿Todos lo entendieron? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Ahora vamos con estandarización o normalización de las destrezas o habilidades. Y acá tenía que ver con el perfil, generalmente con los profesionales que integran mi organización, que ¿dónde lo veíamos a eso? ¿En qué parte? Si hablábamos o lo asociábamos generalmente si hablábamos de las 5 partes de la organización. Nos podíamos llegar a encontrar generalmente en el staff de apoyo, lo que no quiere decir que el resto de la organización no tenga profesionales, ¿sí? En los puestos que ocupa. Entonces, en algunas ocasiones resulta imposible normalizar tanto el trabajo como sus resultados, necesitándose, no obstante, algún tipo de coordinación. Las habilidades se normalizan cuando ha quedado especificado el tipo de preparación requerida para la realización del trabajo. ¿Y acá qué encontramos? ¿A quiénes encontraríamos acá? Generalmente se presta confusión acá, porque hay algo que se repite. ¿Qué opinan? ¿Están por ahí? Sí, sí, profe, estoy leyendo. Puede ser con el departamento de diseño, que justamente tiene patrones para las áreas productivas, depende del gerente de producción, encargado de control y supervisión de los mismos. Bueno, el departamento de diseño, pero ¿qué tipo de...? Está bien, el departamento de diseño, no específicamente ese párrafo, pero ¿qué característica tienen las personas que integran el departamento de diseño? Relacionado con esto de normalización de las destrezas o habilidades. Lo dijimos hace un ratito. La experiencia. Sí, es personal, puede ser personal con experiencia, pero había un requisito importante. Ser egresado. Exactamente. Lo que nos brinda la estandarización o normalización de las destrezas o habilidades es que sean egresados de la Escuela de Artes Visuales. Esa es la destreza del personal que está a cargo de esto. Por ahí presta confusión y ustedes dicen, pero ¿por qué se repite? Pero cuando hablamos de estandarización de producciones de trabajo, normalización de resultados, el requisito que para integrar mi organización tiene que ser egresado de la Escuela de Artes Visuales está enfocado en la calidad del producto que yo le estoy brindando a mis clientes. Y cuando yo estoy diciendo que ese requisito, ser egresado de la Escuela de Artes Visuales, también me está dando mi estandarización o normalización de destrezas o habilidades, lo que estoy diciendo es que el perfil, el conocimiento, la disciplina que tiene esa persona es la que me está garantizando esa destreza o habilidad. ¿Está bien? Sí, sí, profe. ¿Se entiende? Por ahí a veces presta confusión que ustedes digan cómo se puede repetir, pero fíjense que la justificación es distinta. Si bien el párrafo es el mismo, la manera de justificarlo es distinta. Bien, vamos a ir avanzando. Bueno, esto es
algo que ya vimos desde la teoría, que cuando les comparte este archivo lo leen, pero es algo que ya vimos de cómo se da la coordinación en 5 según Nixer. Y ahora sí, vamos a prestar atención porque acá es donde generalmente nos confundimos. Nos pide especialización de los puestos de trabajo, para el operario, para el capataz, para el contador y para el gerente de producción. Y para esto primero vamos a hacer un repaso desde el punto de vista teórico. Cuando hablamos de especialización de las tareas, estamos mencionando, haciendo referencia a cómo se da la división de las tareas del trabajo dentro de una organización y de qué manera establezco esa tendencia de especializar la forma en hacer las cosas. Entonces, una especialización de las tareas hace referencia al contenido del cargo, al puesto de trabajo, a cuántas tareas distintas están contenidas y qué tan repetidamente ocurren, y al poder de decisión que quien posee la persona que ocupa ese puesto de trabajo. O sea, cada puesto de trabajo va a estar representado por una persona y esa persona va a tener distintas tareas, funciones designadas. En función de eso, lo que se tiene que analizar es esas tareas que le fueron asignadas. ¿Cuántas son? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuánto debe hacerlo? ¿Y qué capacidad o qué poder tiene esa persona de controlar y tomar decisiones sobre la marcha de su tarea? Entonces acá tenemos dos tipos de especializaciones. ¿Se entiende en principio lo que es especialización de las tareas? Sí, profe. Bien, tenemos dos tipos, la horizontal y la vertical. Y la horizontal tiene que ver con la cantidad de tareas que contiene ese puesto de trabajo. Y la vertical tiene que ver con la capacidad, el poder que tiene de controlar el rumbo de sus tareas y de decidir sobre sus tareas esa persona que ocupa el cargo. Siempre enfocándonos en la persona que ocupa ese cargo. Entonces, la especialización horizontal de tareas regula la amplitud o contenido del cargo. ¿Sí? Y puede ser a su vez alta o baja. Es alta cuando el cargo, ese puesto de trabajo, contiene pocas tareas, ya sean simples o complejas, pero que son repetitivas. Entonces, esa persona hace siempre lo mismo y tiene asignado pocas tareas. Entonces, su tendencia a especialización va a ser muy fuerte, por eso es alta, porque hace siempre lo mismo de la misma forma. Y baja cuando tiene muchas tareas asignadas, pero que no son repetitivas. Entonces acá también lo conocemos como ampliación horizontal de tareas. ¿Se entiende cuándo es alto y cuándo es baja? Sí, profe, sí. Muy bien. El objetivo que persigue con la especialización de las tareas es aumentar la productividad. ¿Sí? Cuanto más especializado, más productivo va a ser esa persona, pero después también tiene sus desventajas, porque puede haber una desmotivación en esa persona que siempre todos los días tengo que hacer lo mismo de la misma manera. Entonces, hay que tener un seguimiento, porque ahí puede ocurrir que si bien yo estoy persiguiendo aumentar mi productividad por motivos o por causas de desmotivación o falta de incentivo del personal, mi producción puede terminar siendo ineficiente, ¿sí? Y ahora vamos con la especialización vertical de las tareas. Hace referencia al control que quien ocupa el cargo posee sobre el diseño del mismo y puede ser alta o baja.
Es alta cuando quien ocupa el cargo no lo controla. Y es baja cuando quien ocupa el cargo lo controla, también conocida como ampliación vertical de las tareas. Entonces, si yo tengo una persona que ocupa un determinado puesto de trabajo y tiene determinadas funciones, pero el control va ascendiendo, tiene muchos niveles jerárquicos para controlar la tarea de esa persona, entonces ahí hay una especialización vertical de tareas alta, porque quien lo controla es otro, ¿sí? Un supervisor, un capataz, un gerente, pero no el empleado propiamente. Y es baja cuando tiene la posibilidad esa persona de tomar decisiones sobre las funciones que le fueron asignadas. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Es medio, a veces yo sé que medio hay que como que releerlo para poder comprenderlo. La ampliación de tareas vale la pena hasta el punto en que las ganancias de los trabajadores mejor motivados en una... Oh, estoy leyendo muy mal. La ampliación de tareas vale la pena hasta el punto en que las ganancias de trabajadores mejor motivados en una tarea en particular neutralizan las pérdidas de la especialización técnica menos óptima. Muy bien. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que definir qué tipo de especialización tiene el operario. ¿Y ustedes qué creen? Un operario. ¿Qué tipo de... Baja. pero es horizontal o vertical? Vertical. ¿Todos opinan lo mismo? Puede ser horizontal alta, profe. Muy bien, es horizontal alta. Sí. Y ahora les digo por qué. El operario, en su puesto de trabajo, va a tener determinadas tareas designadas. Entonces, cuando ese cargo contiene muchas tareas que no son repetitivas, ahí estamos hablando de una especialización horizontal. Y en este caso es alta, porque tiene pocas tareas designadas, ya sean simples o complejas, pero que siempre hace lo mismo, ¿sí? El operario generalmente no tiene la capacidad o la posibilidad de tomar decisiones de controlar su trabajo. Y acá en el ejercicio de Gutenberg nos comentaba que lo controlan los capataces y a su vez tiene un gerente de línea de producción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, 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 profe. Capataz. ¿Qué tipo de especialización tiene? ¿Horizontal o vertical? Puede ser, profe, vertical, pero baja. Muy bien. Ah, Es sí, sí, sí. vertical baja. Sí, porque controla el trabajo de los operarios, pero no tiene control propiamente por su puesto de trabajo. A él lo controla el gerente de producción. Entonces, el capataz tiene una especialización vertical de tareas y hace referencia al control que quien ocupa el cargo posee sobre el diseño del mismo. Pero es baja, porque quien ocupa el cargo no lo controla, también conocida como ampliación vertical de tareas. Muy bien. Y si vamos al contador, ¿qué tipo de especialización tiene? Horizontal. Sí, ¿de qué tipo? Alta o baja. Alta. Con el lápiz estratégico puede ser. Que tiene que informar. A ver, tiene especialización horizontal alta. Cuando hablamos de especialización horizontal, estamos hablando de la cantidad de tareas que tiene asignado ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces,
En ese caso decimos que es alta porque, disculpen, pero a veces me quedo un poco sin voz, porque tiene pocas tareas que son complejas, repetitivas. ¿Está bien? Si bien el contador realiza si pensamos en la función de un contador, puede liquidar sueldos, puede liquidar impuestos, puede hacer balances, puede asesorar en distintas ramas. Pero en definitiva no es que el contador va a ir y asesorar cómo se debe producir o cómo se debe diseñar la tecnoestructura. Por eso decimos que tiene pocas tareas asignadas. El contador en su puesto de trabajo no va a repercutir en otros departamentos, sino más que en el departamento contable. ¿Sí? Porque a veces acá suelen confundir con que puede llegar a ser baja, que tiene muchas tareas asignadas. Sí, es cierto, nosotros en nuestra función de contador tenemos muchas tareas asignadas, pero específicamente hablando de la especialización horizontal, no es que vamos a intervenir en otros departamentos. Tenemos muchas asignaciones, pero dentro de nuestro departamento contable. ¿Se comprende? Sí, profe. Ahora, ¿no creen ustedes también que puede haber una especialización vertical? Sí, profe, yo pensaba que era vertical también, pero estaba viendo cuál de las dos era. ¿Y cuál podría ser, alta o baja? Porque dice... Hay una parte del enunciado que dice, el área contable está integrado por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa sobre la marcha de los negocios y se ocupa de la gestión financiera, dependiendo directamente de él 5 personas abocadas a tareas administrativas y de control de costos. O sea, él hace un control, tiene personas a su cargo. Luego él rinde cuentas al lápiz estratégico, como ustedes bien decían. Claro, ¿no podría Entonces ser acá bajo? es bajo, ¿sí? Porque él controla ese puesto de trabajo. Controla, tiene poder de decisión sobre su puesto de trabajo, independientemente de que él rinda cuentas a través de los informes a los dueños de la organización, pero él tiene esa independencia para poder realizar su trabajo. ¿Hasta acá quedó claro lo del contador? Por mi parte sí, profe. ¿Sí? Y el gerente de producción, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué les parece? Vertical puede ser. ¿De qué tipo? Baja. Muy bien, sí. Él controla su puesto de trabajo y a su vez controla el de sus subordinados, en este caso del capataz y de los operarios. Y también no hay una especialización horizontal. ¿Qué opinan? ¿Puede ser que tenga una alta? Muy bien, sí. Hace pocas tareas que pueden ser complejas o no, pero que son repetitivas. ¿Está bien? Es igual que el contador. ¿Hasta acá alguna duda? Ninguna, profe. ¿Vamos bien? ¿El resto? ¿Vamos bien? ¿Están muy callados? Yo estoy escuchando, Sí, profe, profe. todo bien. Bien, vamos a continuar con el caso Velvet. Y en este caso Velvet, antes de leerlo, les voy a comentar lo que nos pide.
nos va a pedir identificar hay un nuevo diseñador que se incorpora en esta empresa Velvet, entonces nos va a pedir que lo identifiquemos en qué parte de la organización lo ubicaríamos. De acuerdo a eso, qué tipo de agrupamiento sería y qué tipo de mecanismo de coordinación. ¿Está bien? Entonces vamos a ir leyendo el caso. Se trata de la empresa Velvet, sociedad anónima de diseños exclusivos de alta costura, con un prestigio de 40 años en el mercado. En la actualidad, observa que empezaron a nacer nuevas e importantes dificultades, como una baja interesante en las ventas. El departamento de marketing realizó la investigación de mercado pertinente, lo que arrojó un resultado que el público joven, clientes potenciales, perdió interés en consumir diseños exclusivos y costosos, sacando una conclusión seguida de una proyección que en 20 años casi se quedarán sin clientes, lo que significa una quiebra en el mediano plazo de dicha compañía. El dueño de la misma, señor mayor de pensamiento muy cerrado y estructurado, no encuentra solución apoyándose en el día a día. Su hijo, quien se encarga desde hace años del sector comercial, convence a su padre que acepte un cambio. Este consiste en incorporar un diseñador, Felipe Ray, y su equipo, reconocido en el ambiente de la moda joven y de mediana edad. De esta manera comienzan a optimizar los recursos, dado que empezaron a tener capacidad ociosa. De esta manera tendrían, aparte de los subordinados, trabajando casi al 100%. O sea, es una empresa Velvet, es una empresa de diseños exclusivos de alta costura y que el departamento de marketing lanza un informe diciendo que están perdiendo a potenciales clientes jóvenes y que eso en un determinado plazo de tiempo les va a traer dificultades. Entonces incorporan a este reconocido diseñador que es reconocido en el ámbito de este sector del mercado orientado a los jóvenes, y también nos comentan que esta organización está teniendo problemas de capacidad ociosa. Entonces, ¿en qué parte de la organización, de esas 5 partes, según Mixer, lo ubicaríamos a este diseñador Felipe Ray? ¿Y por qué? En la tecnoestructura. A ver, ¿quién da más? ¿Qué opina el resto? En la tecnoestructura también. También. A ver quién desempata. ¿Qué dicen? Sí, profe, puede ser la tecnoestructura para mí. Bien, la tecnoestructura. ¿Y por qué? Porque ¿cuál va a ser la función de Felipe Rey? ¿Por qué tecnoestructura y no staff de apoyo? Porque dice que de esta manera comienza a optimizar los recursos, dado que empezaron a tener capacidad ociosa. De esta manera tendría la parte de los subordinados trabajando casi al 100%. Y que tener la capacidad de los subordinados quiere decir que va a normalizar o estandarizar el proceso de trabajo o algo así. Así lo entiendo yo. Está bien. Entonces, está en la tecnoestructura porque este diseñador va a diseñar, valga la redundancia, nuevos modelos de alta costura orientado a captar este público joven que la organización no está teniendo su atención. No es que va a brindar un asesoramiento como su rol de diseñador desde el staff de apoyo, porque en definitiva esta es una empresa que se dedica a diseños de alta costura. ¿Y por qué tecnoestructura? Ya dijimos por qué no staff de apoyo. ¿Y por qué no línea media como responsable de la producción? Porque se va a encargar de la parte creativa, no se va a encargar de la producción. Exactamente, él se va a encargar de la parte creativa, él va a determinar los modelos, los diseños
los prototipos, no sé cómo se llama en este ambiente, pero él no va a fabricar los productos, no los va a llevar adelante la costura. Muy bien. La segunda pregunta nos dice, ¿en qué tipo de agrupamiento ubicarías a Felipe Rey? Y aquí tenemos, ¿qué tipos de agrupamiento conocemos? Que también en la unidad 2 lo vimos como departamentalización. ¿Recuerdan? Teníamos por conocimiento y destreza, por procesos de trabajo y función, por ¿Por área tiempo y por geográfica? producción, y por área geográfica. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Entonces, ¿dónde ubicaríamos a Felipe Rey o Ray? ¿En qué tipo de agrupamiento? Para mí en el agrupamiento de conocimiento y destreza. A ver, ¿quién Para mí opina también, diferente? porque decía que el CEO era de un pensamiento muy cerrado. Entonces esto lo va a ayudar mucho. Sí, buena observación. ¿Y por qué no puede ser un agrupamiento por producción? Para mí porque no se va a enfocar en la cantidad o demás que tiene que producir, sino simplemente que va a cambiar la mentalidad como piensa la compañía ya. Quiero hacer caer en la trampa y no caen, ¿eh? Muy bien, es por conocimiento y destreza porque él va a brindar su parte creativa de diseños a la organización. En definitiva, va a intentar ayudar a acaparar ese público joven. La idea es que este señor mayor de pensamiento muy cerrado y estructurado se vaya adaptando, pero en definitiva tampoco es la función de Felipe Ray. Él con que haga esos diseños que atraigan a ese sector específico del mercado, ya estaría cumpliendo con su función. Y como bien ustedes recién decían, no es por producción, porque en definitiva él no va a hacer esos trabajos de diseño. Muy bien. ¿Y en qué mecanismo de coordinación lo encontramos a él? ¿En el ajuste mutuo? ¿En la supervisión directa? ¿Por procesos de trabajo? ¿Por producción o resultados? ¿O estandarización de destrezas y conocimiento? Y acá sí hay una trampita. ¿Dónde creen ustedes? Estandarización de producción o resultados. A ver, ¿qué opina el resto? ¿Qué opinan? Sí, también puede ser, por ejemplo, por la parte de resultados, más que Muy nada. bien, es de resultado. Porque si bien Felipe Ray va a brindarnos sus destrezas y sus habilidades en la parte creativa de diseñar estos nuevos modelos para atraer a nuevos clientes jóvenes, lo que la organización está buscando es aumentar el número de su producción, ¿sí? De sus resultados, porque al mismo tiempo nos estaba diciendo en el último párrafo que tenían capacidad ociosa. Entonces ahí lo que tienen que buscar es, con estos nuevos modelos, hacer que aumente su productividad, haciéndolo más eficiente en el uso de sus recursos y de sus tiempos para disminuir esta capacidad ociosa, que en definitiva está relacionado con que, como tengo un público que me es fiel, pero es un público adulto de otra edad, de otro grupo etario, es lo que me está dando este margen ocioso. ¿Hasta acá fuimos bien? Sí, Sí, profe. sí, profe. Perfecto. Bien. Ahora vamos con otro caso. Vieron que estos casos están buenos porque nos ayudan mucho a repasar la parte teórica. Y después para las unidades 3 y 4 ya va a ser de aplicación específica, pero necesitamos como tener fijos estos conocimientos para poder
después aplicarlo específicamente a esos casos que les decíamos. Y acá tenemos ejercicio de agrupamiento de unidades. Un banco extranjero que actualmente cuenta con una casa matriz en Cava adquiere 12 sucursales de otra institución financiera en liquidación en las principales capitales de las provincias. Y nos preguntan, por un lado, ¿cuáles son las bases de agrupamiento de unidades entre las cuales tendrá que optar el banco para su nueva estructura? Y acá vamos a hacer un repaso de los tipos de agrupamiento. ¿De qué tipos teníamos? Tenemos igual acá escrito. En definitiva, esta parte es para eso. La segunda sí las voy a escuchar a ustedes. Teníamos distintos tipos de agrupamiento, por mercado y por funciones o funcionales. Dentro de los mercados son constituidos para brindar una mejor atención al mercado, a los consumidores. Está orientado a mis clientes. Y podíamos tener por lugar, por producción y por cliente. Por lugar, que puede ser, lo podemos conocer por lugar o por zona geográfica, los cargos se agrupan teniendo en cuenta la ubicación geográfica en la que se desarrollan sus tareas. Por producción, los cargos se agrupan de acuerdo con los productos fabricados o los servicios prestados. Por cliente, los cargos se agrupan para satisfacer necesidades de distintos clientes o consumidores, ¿sí? Y después los funcionales son utilizados para facilitar la gestión interna de la organización, que podemos tener por procesos de trabajo y función o por conocimientos y destrezas. Por procesos de trabajo y función, responde a reunir los cargos de acuerdo con la similitud de tareas que se desarrollan en los mismos. Por ejemplo, si hablamos específicamente de una organización, estamos hablando de departamento de finanzas, área contable, recursos humanos, sí, producción, a eso se refiere, es lo que Schilling vieron en la teoría que mencionaba como configuración funcional. Entonces, luego por conocimientos y destrezas, los cargos se agrupan teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades que los individuos traen al cargo que ocupan. Se ven en organizaciones donde los núcleos operativos son profesionales, como puede ocurrir, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Económicas o con los hospitales, ¿sí? Y el agrupamiento por función o funcional o de mercado depende de la intención que constituye, también puede ser por tiempo. Los cargos se ocupan teniendo en cuenta el momento en el que se realiza el trabajo. Entonces, para poder elegir una u otra base de agrupamiento, se debe recurrir a criterios básicos relacionados con el tiempo de vinculaciones existentes entre los cargos dentro de la organización. O sea, es como que este tipo de característica de agrupación por tiempo se puede dar tanto en el funcional como en el mercado. Y ahí lo que hay que analizar es la característica de la organización propiamente dicha. Profe, Sí, en este caso puede ser que esté agrupada por zona geográfica, o sea, por lugar, como puede decía el ser. primero. Sí, y ahora lo vemos. En este segundo punto nos dice, si el banco decidiera realizar un agrupamiento por función, o mejor dicho, vamos a repasar. Teniendo en cuenta esto que decía, no pude ver quién hablaba, este es un banco extranjero que tiene una casa matriz en Cabo y compró 12 sucursales de otra institución que estaba en liquidación y que está ubicado en las principales provincias, capitales de las provincias. Entonces, un tipo de agrupamiento, como bien dijeron por ahí, puede ser por zona geográfica, por lugar. ¿Qué otro tipo de agrupación puede tener? Por procesos, Por proceso de trabajo y por función. Sí. ¿Cuál otro podría ser? ¿Y puede ser por clientes, profe? Muy bien, por cliente. A veces sucede, nosotros sabemos que
los bancos, y más en acá que estamos hablando de un banco extranjero, ellos tienen su vista apunta siempre en el mercado, o sea, enfocado a satisfacer las necesidades de sus clientes. Y acá, como bien dice, está ubicado en distintas provincias, podemos hacer una agrupación por zona geográfica. Pero ¿cuál sería la contra? ¿Qué se podría estar repitiendo si yo lo hago de esa manera? ¿Cómo, profe? Si yo elijo que sea una agrupación por lugar, por zona geográfica, entonces sí, Tendrías otra vez en todos lados tendrías el tesorero, el contador y demás. En cada lado las funciones que se realizan se iban a repetir en varios lados, debe tener una más con la claro. casa matriz. Lo que sucede, supongamos, nosotros tenemos una casa matriz con determinados departamentos y yo hago un agrupamiento por lugar, por zona geográfica, entonces replico toda mi estructura con los tipos de departamentos que tengo en casa matriz en cada una de esas capitales provinciales. Puede ser que tengo que analizar otras cuestiones, como bien dijeron ustedes por ahí, quizás por cliente, porque de repente no se justifica ese alto costo de replicar esa estructura de la casa matriz repitiendo todos los departamentos si yo no tengo un volumen de operaciones que lo amerite. Quizás hay departamentos que puedo llegar a abrir de acuerdo al volumen de clientes o las características de cada sucursal, y hay cuestiones que quizás pueda delegar a la casa central, ¿sí? Y también puede ser por clientes, puedo tener clientes de la parte para empresas, clientes corporativos, clientes comunes, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Puede ser, como bien decían ustedes, por proceso de trabajo y función. Lo que acá se debe analizar es cuál es el movimiento, la cartera de clientes que tiene cada una de estas sucursales. Y en función de eso puede ser que no tenga un único tipo de agrupamiento, sino que tenga un mix. Lo voy a ir ajustando a las necesidades y características de cada una de esas sucursales. ¿Se entiende por qué no hay una respuesta única? Sí, profe. Bien, hay que analizar los Profe, pros y los contras de cada uno, ¿sí? entonces, o sea, podría ser por lugar como por cliente o solo por cliente. Eso no me quedó claro. Dependiendo del análisis que hagas de esa sucursal con los clientes que tenga, podés hacer por zona geográfica y dentro de eso podés en la sucursal dividir por clientes o por funciones, agregar departamentos. Ah, está bien, pero está bien decir que, o sea, que se está dividiendo en ambos, o sea, por zona geográfica y dentro de cada por cliente. Sí, sí, sí. Ah, está bien, está bien. Entonces, ahora sí, si el banco nos da una pauta, ¿no? En el primero nos decía que teníamos que elegir entre todas esas opciones que teníamos, que era el repaso teórico. Pero acá nos dice que si el banco decidiera realizar un agrupamiento por función, ¿qué ventajas e inconvenientes señalaríamos? Mayor eficiencia en la especialización. Sí, muy bien. Sí, porque al estar dividido en todas las sucursales y casa matriz por el mismo tipo de departamentalización, esos puestos de trabajo que ocupan va a estar cada vez tendiendo más a una especialización de la manera de hacer las cosas. Pero ¿cuál podría ser una desventaja? Y la duplicación de funciones. Exacto, porque puede ocurrir, como bien dijimos, que dependiendo del volumen de operaciones o de clientes que cada sucursal tenga,
voy a estar quizás duplicando, si yo replico esa misma conformación de casa matriz en las sucursales, voy a estar quizás abriendo departamentos que el volumen de operaciones no lo amerite. Entonces ahí voy a estar incurrir, si bien digo, voy a incurrir en más gastos, en más costos, mejor dicho. Perfecto. Y si la otra pregunta nos dice de elegir una base de agrupamiento, ¿no? ¿Podríamos aplicarla uniformemente a todo el banco o haríamos diferencias según la parte de la organización? Tendrían que hacer diferencias, porque cada casa se maneja con otros clientes de otra manera. El lugar donde Bien. está también lleva eso. Un poco lo que hablábamos al principio. Podemos hacer un agrupamiento por zona geográfica, pero después, dependiendo de cada sucursal, yo puedo ver si abro por cliente, por ejemplo, o si hay algunas cuestiones básicas de estas distintas departamentos que puedo utilizar, o si hay cosas que canalizo, por ejemplo, en casa matriz. Eso es un análisis que voy a tener que hacer dependiendo ya con más información de cómo funciona la organización. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el último. El último caso que nos queda es el caso electro señor Gustavo Tapo, donde tenemos que responder en base al conocimiento adquirido sobre descentralización y centralización. Esto de que se comparte desde el lápiz estratégico en el poder en la toma de decisiones. Entonces yo acá lo que le voy a sumar es que definamos además cuáles en cada una de las etapas que vamos a encontrar, además del tipo de centralización y descentralización, qué tipo de estructura en cada uno de ellos se encuentran y cuál es su parte principal y su mecanismo coordinador fundamental. Entonces lo vamos a ir leyendo y ustedes luego me van a ir diciendo cuáles son esas etapas y vamos a ir respondiendo. La empresa fue creada por el señor Tapo hace 15 años para producir licuadoras. En los primeros años logró incrementar su producción y en los 5 llegó a tener la participación del 30% del mercado. Todas las decisiones estratégicas y tácticas siempre eran tomadas por su dueño. Durante el 6º año, su fundador pensó en la posibilidad de expandir la planta, ya que estaba trabajando casi al máximo de su capacidad. Con la expansión también planteó incorporar 2 nuevos modelos de licuadoras y para disminuir los costos, fabricar algunos componentes de las mismas. Pero el señor Tapo se encontraba con que cada día tenía menos tiempo para planear, ya que todos los gerentes lo consultaban para cada toma de decisiones. Ante esta situación, el dueño decidió asociarse con un amigo, el ingeniero Hunter, considerado especialista en planeamiento, quien consiguió a un grupo de analistas con la finalidad de estandarizar los procesos de trabajo. Estando ya en el año 11, Hunter aconsejó diversificar para reducir los riesgos, que significaba fabricar 3 modelos del mismo producto. Por lo tanto, después de varios estudios, coincidieron en incorporar la fabricación de aspiradoras y cafeteras eléctricas, aprovechando los mismos canales de distribución. Producto de esta decisión, incorporaron un plantel de 200 personas más y modificaron la estructura a nivel de gerencias, creando los siguientes cargos, en función a los productos que iban a comercializar. Gerente de línea de licuadoras, gerente de línea de aspiradoras, gerente de línea de cafeteras eléctricas, otorgando poder en la toma de decisiones a nivel finanzas, marketing y producción de sus respectivas líneas de producto a cada uno de ellos. Bien. ¿Cuántas etapas encontraron en este texto?
¿Puede ser 3, profe? Puede ser. O sea, ver, cuando dice durante el sexto año, ahora la vemos, ahora la vemos. Los demás también vieron 3, vieron menos, vieron más. Para mí también 3, profe. Bien, 3. Yo también coincido con ustedes. ¿Cuál sería la primera? ¿De dónde hasta dónde? para mí la primera sería hasta el sexto año, cuando habla de que el fundador pensó en la posibilidad de expandir la planta. Bien, O ahí sea, esos 6 años sería como la primera etapa, pienso yo. sí, ahí es donde él ya se plantea, o sea, tiene como una crisis de crecimiento porque ya su empresa, su organización llegó al máximo de su capacidad, entonces es el momento de expandirse. Muy bien, y para eso contrata al ingeniero Honker. Entonces, en esta primera etapa, desde estos 15 años para atrás, hasta llegar a su sexto año, ¿qué tipo de centralización y descentralización encuentran? Era centralizado al principio. ¿De qué tipo? ¿Vertical o horizontal? ¿U horizontal? Vertical. ¿Solo vertical? O vertical y horizontal, las dos. Ajuste Muy mutuo bien. entre los empleados. Ahí no coincido, pero vamos a ir ajustándolo. Tiene un tipo de descentralización, centralizado de manera vertical y horizontal. En esta primera etapa, ¿qué tipo de estructura, configuración es? Simple. Simple. ¿Y ahí cuál es el principal mecanismo de coordinador? ¿La adaptación mutua? La supervisión directa. Supervisión directa. ¿Sí? Lo que no quiere decir que se deje de lado y que entre el núcleo operativo colaboren entre ellos. Pero en realidad acá el fuerte, si se fijan, él estaba al mando y controlando todo, todas las decisiones pasaban por él, por eso se encontraba en un momento de crisis, porque como todos se lo consultaban a él no podía ponerse a pensar en a diseñar el planeamiento para poder expandirse. Entonces, en esta primera etapa estamos hablando de una estructura simple, donde el tipo de descentralización es centralizado vertical y horizontalmente. ¿Qué diferencia hay entre qué significa centralización vertical y qué significa centralización horizontal? ¿Qué opinan? Pueden ver en sus apuntes, ¿eh? No hay problema. ¿Qué significa si yo comparto desde el lápiz estratégico poder en la toma de decisiones de manera vertical? ¿De qué forma lo estoy haciendo? ¿Andan por ahí? ¿Lo vieron con la profe? ¿Un supervisor, profe? Si yo digo que hago una centralización o descentralización vertical, lo que estoy diciendo es que lo estoy atribuyendo de manera jerárquica a una persona, ¿sí? Si yo digo que hablo de una centralización o descentralización horizontal,
quiero decir que comparto el poder en la toma de decisiones con alguna parte de la organización, con la tecnoestructura, con la línea media, con los staff de apoyo o con el núcleo operativo. ¿Está bien? Cuando hablo de vertical es jerárquico, a alguna persona. Y cuando hablo horizontal es a alguna parte de la organización, del lápiz estratégico a otra parte. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces acá estamos diciendo que es una centralización en una estructura simple, vertical y horizontal, porque él baja los lineamientos a las distintas partes de la organización y a los distintos niveles jerárquicos. Y el principal mecanismo coordinador es la supervisión directa. Y la parte principal, fundamental de la organización en una estructura simple, ¿cuál es? El lápiz estratégico. Muy bien. Les pido disculpas, pero me estoy quedando sin voz, voy a tomar un poquito de agua. Les cuento que me tuve que hisopar en la semana, porque como son síntomas de faringitis compatibles con COVID, para seguridad me tuve que hisopar. Dio negativo. Algunos de ustedes, para mí era la primera vez que me hisopaba. ¿Ustedes, alguno ya se hisopó? No, tengo miedo. No quiero saber nada de eso. No, ustedes saben que estaba aterrorizada por todo lo que dicen que molesta el hisopo. Y la chica que me fue a hisopar me dijo, cuando introduzca el hisopo por la fosa nasal, vos respira profundamente y vas a sentir un ardor. Bueno, yo respiré profundo y sentí un ardor, una pequeña molestia. Pero yo exhalé y se ve que al exhalar hay algo que se abrieron las fosas nasales, no sé. Y es cuando estoy exhalando, lo introduce en la otra fosa nasal. Ese sí me dolió, porque se ve que ahí está cerrada, cuando uno exhala, cierra la fosa nasal. Así que después le queda como una sensación media rara. Tampoco es dolor, pero sí es molesto. Bueno, la cuestión es que por suerte dio negativo. Bien, la segunda etapa. ¿De dónde comienza y dónde termina? Dijimos que comenzaba en el 6º año, donde incorpora al ingeniero Honker. ¿Sí? ¿Y hasta dónde llega? ¿Puede Nos ser dice hasta el que año 11, profe? hasta el año 11, sí, porque ahí ya como que comienza otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, en esa segunda etapa le decimos que está desde el 6º año hasta el año 11. ¿Y ahí de qué tipo de estructura estamos hablando? Él incorpora al ingeniero, que era especialista en planeamiento, que incorporó a un grupo de analistas con la finalidad de estandarizar los procesos de trabajo. ¿Burocrática, profesor? Muy bien, una burocracia maquinal o burocracia mecánica. ¿Y cuál es el principal mecanismo de coordinación acá? Está en el ejercicio, en el enunciado, mejor dicho. La estandarización de procesos de Muy trabajo. bien. Y si ese es el principal mecanismo coordinador, ¿cuál es la parte fundamental de la organización para que esto se dé? La tecnoestructura. Tecnoestructura. Fíjense que están incorporando a Honker, que es un especialista en planeamiento, ¿sí? Y en esta parte, para lograr la expansión, lo que el dueño necesita, el señor Tapo, era alguien que lo ayudara a incorporar nuevos modelos de licuadoras, ¿sí? Perfecto. ¿Y cuál es el tipo de descentralización en una burocracia maquinal? ¿Puede ser horizontal limitada? Muy bien, es horizontal limitada, porque ¿a quién le está compartiendo el poder en la toma de decisiones en algunas cuestiones? Si hablamos de horizontal.
A Honker. ¿A Honker? ¿A él específicamente? No, él con el dueño. Honker, ¿qué parte de la organización está integrando? La tecnoestructura. Y cuando es horizontal dijimos que lo está compartiendo con una persona de manera jerárquica o con una parte de la organización. Ah, con una parte de la organización. Muy bien, o sea, yo los entendí. Sé que me quisieron decir que Honker está en la tecnoestructura, pero cuando lo tengan que justificar, está compartiendo poder en la toma de decisiones con la tecnoestructura. Por eso es descentralizada, horizontal, limitada. ¿Sí? Hay un cuadrito que siempre lo van a tener que tener a mano, pero el día del parcial obviamente que no, pero para practicar les va a servir. Este que tiene como un clip ahí de importante, que lo tienen en las filminas de la unidad 2 y también en las filminas de la unidad 3. Ahí tienen los distintos tipos de configuraciones, las 5 que en realidad que tipificó Mixler como típicas, y ahí tienen su principal mecanismo de coordinación, la parte fundamental y el tipo de descentralización. Eso les va a servir mucho de guía al momento que analicemos los casos y al momento de estudiar. Perfecto. ¿Y la tercera etapa cuál es? Dijimos que la segunda era del año sexto hasta el año 11. Entonces, la tercera etapa, Y desde el año 11 hasta ahora. muy bien, sí. ¿Qué tipo de configuración estructural se convirtió y por qué? Como que ya nos lo dice igual el caso, ¿no? Las palabras nos orientan al menos. De Una tener la... estructura a nivel gerencial. Pero, ¿cómo llamarías esa? Si tiene Expansión. distintas líneas... No, el tipo de configuración. Ya se expandió, sí, abrió distintas líneas de producción. Pero cuando abrimos distintas líneas de producción, ¿qué tipo de configuración es según Mixber? Divisional. Divisional porque Divisional. está diversificando su organización, ¿sí? En este caso está ofreciendo distintas líneas de producción. Fíjense, línea de licuadoras, de aspiradoras, de cafeteras eléctricas. Distintas unidades de negocio también las solemos llamar. Y este tipo de configuraciones, las divisionales, para Mixber, pero Gili las llama descentralizada, es que están enfocadas en el mercado. Y cuando están enfocadas en el mercado, ¿qué tipo de estandarización tienen? ¿Cuál es el principal mecanismo de coordinación? ¿A qué apuntan? ¿A producir más, a producir menos? Producir más, profe. ¿Y eso cómo lo llamaríamos entonces? ¿Estandarización por qué? Por producción. Por producción, ¿sí? La normalización de los outputs, de los resultados. Perfecto. ¿Cuál es la parte fundamental en una estructura divisional? La línea media, que es donde pasa Muy todo eso. bien, que son estos gerentes que nos mencionan acá. ¿Y qué tipo de descentralización tiene? Vertical alta puede ser. ¿Vertical, limitada o ilimitada? Limitada. Y Limitada, ¿sí? Y fíjense por qué, que acá nos lo aclara. Abren los siguientes cargos. Gerente de línea, de licuadoras, de aspiradoras, de cafeteras, otorgando poder en la toma de decisiones
del lápiz estratégico a estos gerentes a nivel finanzas, marketing y producción de sus respectivas líneas de producto a cada uno de ellos. Por eso es descentralización vertical limitada. Lo está compartiendo con cada uno de estos gerentes, de estos productos, pero solo en estos aspectos. Todo lo demás sigue concentrado en el lápiz estratégico. ¿Se entendió? Profe, una Sí, consulta. profe. Yo tengo notado que el mecanismo de coordinación es normalización de habilidades. ¿Está mal? Eso es una burocracia profesional. Ah, ok. Listo. En Me la confundí yo. forma divisional es normalización de los outputs o estandarización de las producciones. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, yo sé que se pueden sentir abrumados, pero la idea es que organicen sus apuntes, repasen e intenten hacer estos ejercicios solos y después lo controlan contra las anotaciones que hoy hayan podido hacer. Les insisto, este grafiquito que tiene ahí como el pinche de importante, el alfiler de importante, que tienen esa identificación de las características principales de cada una de las configuraciones, les va a servir mucho para desarrollar ahora los casos de análisis que vamos a ver y reforzar la teoría, pero obviamente al momento del parcial no lo van a poder tener, pero por lo menos que lo tengan de orientación ahora. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dónde está, profe? ¿En cuál está? Dentro de las diapositivas de la unidad 2, o si no, en la unidad 3 está. Gracias, profe. ¿Sí? Una aclaración respecto a los bloques. El tercer bloque tiene fecha de entrega el 3 de noviembre. Y vieron que cada bloque tenía una cantidad de carillas máximas. Y luego, el 6 de noviembre, yo le dije 3 de octubre. No, dijo de noviembre. Ah, bueno. El 6 de noviembre es la entrega del trabajo integral grupal. Ese trabajo grupal integral tiene una cantidad máxima de 25 carillas. Corríjanlo porque en el archivo que les compartimos pusimos cantidad máxima de páginas 15 y en realidad son cantidad máxima de carillas 25, que incluyen la carátula, el índice y la bibliografía. ¿Está bien? 25 profe. en total, profe. 25 carillas en total para el trabajo integrador, que era la unificación de los 3 bloques en un único archivo, pero que no era copiar y pegar tal cual lo habían desarrollado en esos bloques, sino que ustedes ahí debían rediseñar el bloque de manera tal de que se conecte de una forma que todos lo entendamos y que sean también un poco ustedes más creativos en la distribución de esos temas. Que si bien todo lo que se vio en los bloques tiene que estar en ese integrador, no tenía que ser un copy y pegue. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, buen fin de semana, nos vemos el miércoles, si no hay ninguna duda. Hasta acá lo que vimos hoy, ¿cómo se sintieron? Profe, profe. con respecto a la lectura de Misberg, hay uno que tiene una lectura de creo que de 64 páginas de Misberg, y después hay otro que ustedes nos especifican los capítulos. Comiencen 9, con eso. Comiencen con el que está especificado en los capítulos. Ese 8, otro 9, 11, 12. vos mencionas es similar Sí. a lo que les decía al principio con Chile. Ese otro de Mixberg que mencionas de tantas páginas es un único capítulo que en definitiva es como un resumen de Mixberg que él mismo hizo en su nueva edición que incorpora estrategia. Pero si no tienen en claro los capítulos individuales, se les va a dificultar la comprensión. Yo les recomiendo que arranquen con Mixberg específicamente esos capítulos. Listo, entonces el 8, ¿Sí? 9, 11 y 12 son. Leo eso y después leo el de... Sí, pero eso es para la unidad 3. ¿Hay otro específico de los capítulos?
No me di cuenta. Aguárdame que ingreso a, a Classroom. Creo que el primero decía del 1 al 7, los capítulos. La unidad 2. Claro, aguárdame porque no me los acuerdo de memoria. Pero en la unidad 2, que está separado el tema acá en Classroom, tienen los capítulos específicos también. Ahí está, sí, ya lo Ahí. encontré. ¿Lo Diseños encontraste? de organización eficientes. Sí, del 1 al 7. Deben comenzar con eso, porque esa es la parte general. Después, en las otras unidades que siguen, que me comentaste antes, es ya específico para cada tipo de configuración. Ah, ok, buenísimo entonces. Bueno, nos vemos el miércoles. Buen fin de semana. Chao, profe. Listo, profe. Chao. Chao. Nos vemos, profe.